Muy buenas, querido amigo de Ventana Evangélica, que el Señor os bendiga. Hoy tengo de verdad una entrevista más que interesante. Vamos a hablar sobre la cristianofobia hoy día. Y bueno, pues para hablar de este tema tengo con un servidor una invitada muy especial. Ella es Paula María Godden. Ella es abogada y cristiana desde que nació, prácticamente desde su infancia, y está ejerciendo la abogacía. Y vamos a darle la bienvenida. Paula, bienvenida. Hola, encantada, Antonio, de estar aquí. Ujú. Pues nada, la verdad que para mí es una bendición poder contar contigo para hablar, evidentemente, un tema que a mí personalmente me preocupa, ¿no? Me preocupa viendo la situación actual en, y cómo se están moviendo, ¿no? Estos tiempos actuales con leyes que se están aplicando, que se están legislando. Y bueno, no solamente a mí, ¿no? Si yo creo que en el pueblo evangélico hoy en día el tema de la cristianofobia nos está preocupando bastante. Antes de hablar, de entrar en el tema, Paula, eh, preguntarte, ¿no? El tema de la cristianofobia, ¿no? ¿Por qué te llama? Pues sé que tienes, ¿no? Tienes este sentir, te llama, te preocupa también en tu corazón desde pequeña o desde que estás estudiando, ¿no? El tema de la abogacía, Sí, sé que te exacto. inquieta, ¿no? ¿Y cómo surge esta inquietud en tu vida? Pues bueno, yo comencé a estudiar la carrera de Derecho y había una asignatura que me resultó muy interesante que se llamaba Derecho y Factor Religioso. Y recuerdo que el profesor nos enseñaba que uno tenía que aprender a respetar a las personas, no sus opiniones, porque una opinión solo valía los fundamentos en la que se argumentaba, pero una persona lo valía todo. Y a mí eso me hizo reflexionar muchísimo sobre los derechos humanos de las personas, sobre la libertad de expresión de las personas. Y como cristiana, pues comenzó a desarrollarse ese deseo de la libertad religiosa. Siempre he sido muy consciente, al haber crecido en la iglesia, de los países que eran perseguidos, porque se solían comentar en la iglesia, ¿no? Los hermanos de este país están sufriendo persecución. Entonces, siempre he crecido fijándome mucho en eso y sintiendo pena por esos hermanos, ¿no? Y agradeciendo que yo podía leer la Biblia en mi casa tranquilamente y que tenía ese privilegio y que no en todos los países era así. Entonces, digamos que poco a poco se fue entretejiendo ese llamado, ¿no? Ese deseo de decir, esto es importante hablar de esto. Sí, sí. Pues sí que lo es, ¿no? Antes comentaba, ¿no? Que esa preocupación que existe, ¿no? En los cristianos de hoy en día, ¿no? Sobre la libertad religiosa y sobre la cristianofobia, ¿no? Acaba de salir una noticia, ¿no? Permíteme que la ponga aquí, ¿no? Claro. Aquí le estamos viendo, ¿no? La Alianza Evangélica Latina, ¿no? Nos habla de la preocupación que tienen por la libertad religiosa y otros derechos fundamentales, ¿no? La cual ellos han expresado ante la Asamblea General de los Estados Americanos, ¿no? Vemos, lo que quiero decir con esto que no es algo puntual, que no es algo sino que es algo que estamos viendo prácticamente a nivel mundial, ¿no es así? Sí, yo creo que en general a día de hoy los cristianos nos estamos sintiendo un poco inquietos a la hora de compartir nuestra fe. Ya de por sí tenemos una cultura que tienes que medir lo que dices porque las personas parece que se pueden ofender con lo que dices. A la vista está Twitter, habla de cualquier tema polémico o semipolémico que siempre alguien se va a ofender, ¿no? Entonces ya de por sí tenemos esa base, esa cultura, ¿no? Estamos generando esa cultura. Y yo creo que esa misma cultura nos está impactando a los cristianos a la hora de querer hablar de Jesús y de las doctrinas bíblicas. Y Ujú. vamos empezando a notarlo, porque quizás la cultura cristiana, las creencias cristianas, quizás esa creencia conservadora, ¿no? Se conoce como conservadora, es la que Sí, choca más hoy día y la que algunas personas, pues lamentablemente, pueden considerar también más ofensiva. correcto, correcto, así es. Bueno, entremos un poco en el tema, ¿no? Esta palabra, Sí. cristianofobia. ¿Cuál es el origen de la cristianofobia? El origen de la cristianofobia, pues mira, yo hice un trabajo de fin de grado
de la carrera sobre cristianofobia en un ámbito jurídico internacional, y recuerdo que lo comencé primero dividiendo la palabra, ¿no? Y dije, bueno, fobia. ¿Qué dice la RAE que es la fobia? Pues la fobia es una aversión exagerada a algo. ¿Cristiano qué es? Pues es toda persona que profesa la fe de Cristo. Entonces, ¿qué es cristianofobia? Pues toda esa aversión a todo lo que tenga que ver con los cristianos, la fe de Cristo, Jesucristo, etcétera. Y eso me llevó a darme cuenta, el entender el concepto de que su origen era desde que estuvo Cristo aquí, desde Jesús, desde que Jesús decía que Él era Dios y que vino a redimir a los seres humanos y los fariseos le perseguían y le crucificaron, la cristianofobia empezó ahí. Y después continuó con los apóstoles, Nerón que los perseguía, y seguimos en la historia y hay libros. Yo tengo un libro en casa que mi padre compró que hablaba de mártires a lo largo de la historia y podías ver caso por caso a lo largo de las épocas que se habían recopilado, y al final cuando uno empieza a estudiar la historia se da cuenta de que siempre en un grado, en un nivel u otro, la cristianofobia ha estado. Sí. Siempre ha estado presente contra el pueblo cristiano, exactamente. Yo diría que sí, de las investigaciones que yo he hecho y los estudios que he hecho siempre ha estado presente. Lo que pasa que en un nivel más leve o en un nivel más alto y dependiendo de la cultura y del país y del régimen jurídico del país y el momento histórico. Por ejemplo, sí. No, dime. Bueno, tenemos el caso de Richard Wurmbrand, que fue perseguido y torturado por los comunistas, que es muy sonado también en la Iglesia evangélica. Y no fue hace relativamente mucho. Pues sí. Exacto. Si tiramos de historia, la verdad es que tendríamos para, empezando por el primer siglo, luego el Imperio Romano, ¿no? Con todos esos emperadores, como tú bien has comentado, ¿no? Persiguiendo a la Iglesia y bueno, si hablamos de la Inquisición del siglo medio y demás, la verdad es que sí, ¿no? Bueno, vamos a dar un salto, ¿no? Vamos a dar un salto importante. Actualmente, ¿no? La cristianofobia, la situación actual en relación a la cristianofobia hoy, ¿qué me puede decir, Paula? Pues mira, no hace mucho estuve chequeando la lista de persecución que tiene Puertas Abiertas y tenían como estadística que 1 de cada 7 cristianos sufre persecución. Y bueno, ellos tienen un mapa que puede verse y está dividido en colores: persecución muy alta, persecución más baja, y bueno, la lista lo encabezan países como Corea del Norte, Somalia, Yemen, ese tipo de países, ¿no? Que muchas veces nos hace pensar, bueno, es algo lejano. Estamos en Occidente, no nos tenemos que preocupar, pero hay factores que considerar, porque cristianofobia no es solo en su máximo nivel y agredir físicamente a un cristiano o privarle de compartir la fe. Es obviamente cristianofobia porque existe esa fobia, esa aversión a que un cristiano hable de su fe y por lo tanto repercute en la sociedad y en el ordenamiento jurídico. Y por ejemplo, países como China. El otro día estuve hablando con una hermana de China y me contaba cómo en su país la libertad religiosa no existía, que ahí no se podía hablar de Jesús sin que alguien te preguntara directamente por tu fe. No veas. Y eso es obviamente una cristianofobia social que repercute al final en el ordenamiento jurídico, tal y como he dicho, ¿no? Y estamos acostumbrados a que la cristianofobia o el cese de libertad religiosa sea solo eso, pero es que también existen sus grados más leves y hay factores a tener en cuenta importantes. Sí. Y yo también quiero hacer énfasis en esos factores, que quizás están más en Occidente y quizás por eso pasan más desapercibidos. O sea, como que todo el mundo sabe que hay países en los que se persigue otras religiones porque no existe esa libertad, pero a todo el mundo se le olvida también que hay factores a tener en cuenta que en un futuro podrían ser perjudiciales a los derechos fundamentales de libertad religiosa y libertad de expresión. ¿Podríamos hablar del tecnicismo de microcristianofobia? Bueno, microcristianofobia. Pues que alguien rechace un dogma cristiano queriendo provocar la censura del mismo, es cristianofobia. Claro. Porque tú puedes no estar de acuerdo, obviamente,
no podemos, ni nos pueden imponer a nosotros que creamos algo, ni nosotros imponer creer nada. Pero cuando tú quieres provocar una censura, un cese, de que una persona crea algo o manifieste creer algo, en ese momento ya ahí hay un factor que yo diría, ojo, cuidado, hay que observarlo. Pues sí, cierto es, ¿no? En relación a la, porque tú antes hablabas de la libertad de expresión, ¿no? ¿Y qué relación existe entre la cristianofobia y la libertad de expresión? Bueno, pues un poco lo que he comentado ahora mismo, y se me viene un caso que, bueno, es actual. La política Päivi Räsänen, en Finlandia de las políticas, pues la acusaron y está envuelta en casos judiciales porque publicó un tuit en el que, bueno, ella pues manifestaba defender el matrimonio y el amor humano tal y como vienen en criterios bíblicos y, bueno, pues se vio envuelta en un montón de pleitos. De hecho, el tribunal de su país la absolvió, pero bueno, la fiscalía lo recurrió y sigue envuelta en eso, ¿no? Por un tuit en el que ella defendía el matrimonio tal y como ella consideraba que la Biblia lo explicaba, ¿no? Entonces, pues eso, el que ella defendiera esa opinión suya sobre el matrimonio según la Biblia y que eso la llevara a estar en la cárcel, esa falta de libertad de expresión por poner un tuit, ese rechazo a lo que la Biblia pueda hacer referencia sobre el matrimonio, está muy enlazado al fin y al cabo, porque al fin y al cabo es un rechazo a lo que la Biblia dice sobre el matrimonio que provoca que tú quieras que la gente no lo comparta. Y eso cesa la libertad de expresión de una persona, te guste o no. En relación hablando también, ¿no? de los temas legales, ¿no? ¿Cómo responde el panorama legal actual, ¿no? ante estas situaciones? Bueno, lo primero decir que todavía a día de hoy está la libertad religiosa y la libertad de expresión cubierta. O sea, nuestra Carta Magna, nuestra Constitución, el mismo artículo 16 te protege la libertad ideológica y de religión y el artículo 20 el de expresión. Después, la Ley Orgánica 7/1980 de la libertad religiosa, pues también protege esa libertad de expresión, de los confesiones religiosas, ¿no? Que la puedan manifestar. Y también habla de que los padres puedan asegurarse de que sus hijos en las escuelas reciban la religión y los valores que ellos quieran educar a sus hijos, ¿sabes? Es una ley orgánica que protege eso también, ¿no? Y internacionalmente, pues está el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que lo sigue defendiendo también. Entonces, es importante que los cristianos tengan claro que es un derecho fundamental que está vigente a día de hoy y que lo podemos ejercer. Es importante, evidentemente, ¿no? Y bueno, a Dios gracias, ¿no? Pues podemos disfrutar, ¿no? Según como nos estás comentando, ¿no? Conforme a la Constitución y a nuestros derechos, poder ejercer nuestra libertad religiosa, nuestra libertad de culto, tanto en lugares cerrados como hasta el día de hoy, como públicamente en la calle. Hasta el día de hoy. Sí, al final una de las cosas que envuelve la libertad religiosa no es solo creerlo, sino el derecho a poder manifestarlo. Exacto, exacto. Y es importante tener en cuenta que es un derecho, aunque sea una persona que no tiene ningún tipo de fe o creencia, el derecho a la libertad religiosa emana de la conciencia. Entonces es un derecho primario fundamental a la hora de tener un sistema jurídico de libertades, ¿no? Porque es algo muy, muy inherente al ser humano, ese poder tener una fe, poder pensar, tener una conciencia. Entonces, a veces parece que cuando defendemos o queremos defender la libertad religiosa es solo para la gente que tiene algún tipo de fe o religión y no. En realidad es para una sociedad que cree en la libertad y en una libertad de conciencia. Ese poder, yo te puedo ofender y tú me puedes ofender. Que eso sea viable y posible en una sociedad es sinónimo y síntoma de una sociedad libre. Y al final eso debería importarnos a todos, no solo a la gente cristiana.
Ya. Paula, hemos visto, evidentemente, ¿no?, que nos ampara las leyes, ¿no? Gracias al Señor, la Constitución, ¿no? Pero bueno, todo esto tipo de leyes, ¿cómo afecta todo esto actualmente a la Iglesia? Bueno, pues este tipo de leyes es importante que la Iglesia las conozca para que Ujú. sepan que tienen un respaldo a día de hoy a la hora de profesar su fe, manifestar su fe, que esa libertad está ahí. Porque tú bien comentaste en una conversación que tuvimos que, bueno, la misma Biblia habla de la persecución cristiana, ¿no es así? Sí, correcto. No sé si podría citar algún versículo que se te Sí, viniera a la cabeza. sí, segunda Tesalonicenses en el capítulo 2, versículo 2. Permíteme un segundo, tengo aquí la Biblia, ¿no? Que yo creo que es importante, ¿no? Nos va a decir algo muy claro, ¿no? Hablando de un poco de esos últimos tiempos, ¿no? Ya algo profetizado, evidentemente, por el propio Señor, ¿no? Y el apóstol Pablo, en la segunda carta de Tesalonicenses, nos va a decir que, bueno, antes que venga la venida del Señor, nos habla de que habrá una manifestación, ¿no? Habrá la cual se va a oponer, se va a levantar contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. La Biblia ya profetiza, ¿no?, de que antes de la venida del Señor, en esos últimos tiempos, ¿no? Pues va a haber un espíritu, ¿no? Ese espíritu que se va a levantar, se va a oponer, nos dice la Biblia, ¿no? Aquí estos tres verbos son importantes, ¿no? Se va a oponer, se va a levantar contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. Y yo personalmente, una de las cosas como pastor, evidentemente, lo que veo en la palabra, ¿no? Es de que todo esto, ¿cómo se va a oponer? ¿Cómo se va a levantar? ¿Cómo se va a manifestar todo esto? Pues yo lo veo legalmente, evidentemente. Yo creo que las leyes, ¿no? Es uno eh, de los mecanismos, evidentemente, para oponerse contra todo lo que se llama Dios o contra todo lo que es objeto de culto. No sé qué opinión te merece al respecto. Pues mira, te lo he preguntado precisamente para que existiera ese contraste, ¿no? Yo he mencionado unas leyes que amparan la libertad religiosa y me has preguntado cómo afecta esto a los cristianos, ¿no? Pues por eso quería que leyeras un versículo. Están esas dos realidades, ¿no? Está Exacto. la realidad de, bueno, a día de hoy tenemos un sistema jurídico que ampara la libertad religiosa y de religión, o sea, perdón, un sistema jurídico que ampara la libertad religiosa y de expresión, una sensación de que estamos en una sociedad que parece que es muy fácil ofender y que la libertad de expresión se está viendo mermada. Y aparte tenemos lo que la Biblia nos dice, ¿no? Que la persecución cristiana es una realidad que bien ocurre a los cristianos o bien va a ocurrir, ¿no? Y yo creo que eso muchas veces hace que aceptemos situaciones en las que nos sentimos perseguidos o nos sentimos rechazados por nuestras creencias o bien sentimos que no tenemos plena libertad. Es como que al final lo acabamos aceptando. Y lo que yo quería decir era que a pesar de que sea cierto, bueno, que los cristianos siempre hemos seguido tenido algún tipo de persecución, que la Biblia habla de que la persecución va a ocurrir, a pesar de que eso sea cierto, no significa que nos tengamos que menguar ante situaciones de desigualdad con respecto a nuestros derechos fundamentales. Siempre que podamos pelearlos, creo que deberíamos pelearlos. Y siempre que tengamos un ordenamiento jurídico que recoja nuestra libertad, pienso que deberíamos pelearlo y animarnos y decir, mira, no te pretendo ofender, no pretendo obligar a nadie a creer lo que yo creo, no pretendo mermar la libertad de nadie, pero me gustaría poder expresar que pienso distinto y decirte el motivo por cuál pienso distinto, porque quizás yo me enriquezca de lo que tú piensas en contra de mí y tú te enriquezcas de lo que yo pienso en contra de ti. Y esa sociedad es una sociedad libre. Y yo creo en eso. Y creo que los cristianos, en base ya no solo a nuestra fe, sino a la libertad, deberíamos intentar vivir en una sociedad así, a pesar de que la Biblia hable de la persecución y que sea algo que ha existido siempre. Pues sí, pues sí.
A mí hay un pasaje, permíteme, ¿no? Pues me sale la vena pastoral. Me parece estupendo. Hay un pasaje también que a mí me llama bastante también la atención, ¿no? Y es en el Evangelio de Lucas, permíteme, ¿no? Y es un pasaje también donde es esta parábola eh, sobre la viuda, ¿no? Donde fíjate como dice, ¿no? Y es un pasaje también que está enfocado, ¿no? En esos últimos tiempos, ¿no? En esos tiempos difíciles. Dice Lucas 10, capítulo 18, versículo 2, dice, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Y había también en aquella ciudad una viuda a la cual venía él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Voy a lo siguiente. ¿eh? Como te he comentado antes, esta parábola está enfocada igual que el pasaje que leíamos antes, ¿no? Está enfocada muy cerca a la venida del Señor, ¿no? Entonces, este juez tiene dos características. Ni temía a Dios, ni respetaba a hombre ninguno. Y este juez tenía una peculiaridad. Era juez, evidentemente, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? ¿No? Para mí este juez representa los legisladores de los últimos tiempos. Legisladores, y tiene esa característica, ¿no? Cuando no se respeta, a hombre, ¿no? A la vida humana, ni hay temor de Dios, para mí personalmente, y hablo como pastor, considero que se están legislando todo este tipo de leyes. ¿Por qué? Porque no hay, como dice, no hay temor de Dios. Y cuando falta el temor de Dios, no importa legislar. No importa legislar, ¿no? Había este pasaje, para mí es importante, ¿no? Es importante ante lo que antes hablábamos, ¿no? Ante estas leyes, ¿no? Se están legislando y se van a legislar muchas más que van en contra, ¿no? De estos valores cristianos y de los principios bíblicos. No sé qué te parece tu opinión, Paula, al respecto de lo que he comentado. Bueno, a mí me gusta precisamente esa parábola porque, bueno, sí, te presenta a un juez injusto, pero te presenta a una viuda que insiste por sus derechos y al final, aunque el juez le da igual esa viuda y los derechos de esa viuda, o sea, le da lo que pide porque la viuda insistió. Y yo casi que me quedo más con la imagen más de que el juez que no teme, me quedo más con la imagen de la viuda que insiste. Y yo creo que las cosas se consiguen y a lo largo de la historia, hablando de cualquier tipo de derechos y libertades que se han conseguido a lo largo de la historia, se han conseguido cuando se ha insistido, no cuando se ha quedado alguien callado, se ha silenciado o se ha aceptado. Así que yo me quedo más con esa parte de la parábola que es la que más me inspira a mí. Sí, correcto, estoy totalmente de acuerdo contigo, ¿no? No quería desarrollar tampoco completamente. Estoy de acuerdo contigo, ¿no? La Biblia es una imagen, ¿no? Esta viuda nos anima, ¿no? A perseverar, a insistir, a pedir nuestros derechos, en definitiva. ¿Me entiendes? Y el juez pues, al final, termina cediendo, ¿no? La petición de esta mujer, ¿no? Paula, ¿qué mensaje, ¿no? ¿Qué mensaje te gustaría darle a los cristianos que pueden estar escuchándonos o que puedan ver Dios mediante este vídeo? Pues querría decirles que, bueno, vivimos en una sociedad en la que se creen cosas muy diferentes. Hay gente que cree y vive una vida de una manera muy diferente, o sea, es una sociedad a día de hoy muy polarizada, que puede ser bueno en un sentido enriquecedor, cultural, pero que a la vez parece que está siendo muy radical también a la hora de determinar ciertas creencias, ¿no? Entonces quería animar a los cristianos a ser respetuosos, a amar a todo el mundo, a entender que todo el mundo es libre, pero a no olvidar que ellos también son libres y que ellos también tienen esa libertad de creer, de pensar y de vivir distinto y de que luchen por una sociedad en la que haya un respeto y un amor que le incluya a ellos también a la hora de compartir el amor de Jesús, que al final es un mensaje de amor. Creo que muchas veces se ha malinterpretado con un mensaje de odio, de rechazo, y para nada, la Biblia es así y para nada Jesús es así.
Amén. y que luchen por compartir que Dios es amor y que no tengan miedo a decir que Dios es amor. Amén, así es, correcto. Cada vez que hago la entrevista a cualquier persona, ¿no? Me gusta también hacerle una pregunta, ¿no? Esta no la tenía preparada para ti, pero ¿qué mensaje, qué versículo llevas grabado en tu corazón, Paula? Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón, aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Amén, amén, gloria a Dios. Amén. Ahí queda ese... ¿Y qué Y te... además viene muy al caso. Exacto, exacto. Exacto, exacto. Así es, ¿no? Te iba a preguntar, ¿no? Hablando también como cristiana, ¿no? Porque hemos hablado de tu persona como abogada, ¿no? Pero como cristiana, eh, ¿qué te llama la atención de nuestro Señor Jesucristo, de su persona? Que, que no, que no me llama la atención. Ah, que bien, bien, Que bien. no me llama la atención. Es que Jesús tiene mucho que... muchas cosas que aprendo de él todos los días, no podría decirte una. Me llama la atención todo, ¿no? Sí, Quizás lo que más me llama la atención, que se me venga así ahora a la cabeza, es como a él no le asusta la duda de la gente o que tú dudes, ¿sabes? A veces pensamos que si dudamos o que si cuestionamos algo, como que Dios se va a ofender, ¿no? Eh, Creo que todos pasamos por momentos difíciles en la vida y muchas veces esos momentos difíciles nos hacen cuestionarnos si Dios estuvo ahí. Y también muchas veces no entendemos cosas que dice la Biblia, que dice esto porque está en la Biblia, ¿no? Y parece como que nos da miedo cuestionarlo, ¿no? Y yo me he dado cuenta en mi relación con Dios que siempre que he cuestionado algo, Dios nunca se asusta. Dios nunca temió darme una respuesta, ponerme una persona que me explicara por qué la Biblia dice ciertas cosas, o si hay una parte de mi vida que no he entendido y le he querido preguntar dónde estaba, al final Él se ha mostrado. Entonces, una de las cosas que más me llama la atención de Jesús es que no tiene miedo a tus dudas, no tiene bien, miedo a tu falta de fe. qué bien. Amén, así es, así es. Pues Paula, de verdad, gracias por tu A ti, tiempo, gracias de verdad. Encantado también de poder haberte conocido y bueno, si el Señor quiere, bueno, pues nos veremos eh, ojalá. Dios mediante, sí, mujer. Este año, bueno, en el 2023 eh, es creo que es el Consejo Evangélico de Andalucía, se celebra allí en Málaga. ¿eh? Y si Dios quiere, pues por allí estaremos. Igual el Señor nos da la oportunidad de saludarnos en persona. Ojalá, Antonio. No sé Gracias por no querer sé escucharme. si tienes alguna última cosa que quieras comentarnos. Creo que no, ¿tú? No, no, yo nada, desearte que el Señor te bendiga, que Dios también te use, ¿no? En tu trabajo profesional y como cristiana, bueno, que el Señor te llene del Espíritu Santo. Gracias, Antonio. Pues nada, querido amigo de Venta Evangélica, espero que este programa con Paula María Golden haya sido de bendición para vuestras vidas y creo que hemos tratado un tema bastante importante, la cristianofobia hoy en día. Sin más, que el Señor os bendiga y bueno, nos veremos próximamente. Un abrazo para todos.